Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias al parlamentario para invitarme a este panel. La verdad que ha sido sumamente interesante las presentaciones anteriores a la mía, y poder un poco terminarlo es interesante para mí. Yo tal vez traigo una posición o traigo un discurso distinto en la medida de la posibilidad de trabajo que he tenido de Oxfam a nivel internacional, y el vínculo que he tenido y sigo teniendo con organizaciones de sociedad civil, especialmente pequeños productores y mujeres rurales, ¿no? Sin embargo, ha sido para mí muy aleccionador, y lo quiero compartir desde ahora, que en muchos de los análisis que hacen organismos internacionales como la FAO, la OPS, hay coincidencias de alguna manera, sobre todo en una perspectiva de la lectura, más de una lectura sobre el tema alimentario, desde una perspectiva más política, que es un poco la que yo vengo a presentar aquí, más allá de la data, ¿no? Me parece que hace unas 2 semanas la FAO organizó un evento en El Salvador sobre todo el tema de sistemas alimentarios, y de hecho está trabajando en el tema. Y Julio Verdegué, un investigador ruralista que ha trabajado mucho tiempo en RENIPS y uno de los principales pensadores latinoamericanos sobre todo el tema de desarrollo territorial rural, planteaba y decía, bueno, ya vamos a lanzar el informe de la FAO, y ahí las noticias no son buenas, ¿no? Y de hecho el lanzamiento que la FAO hizo, que yo tuve la posibilidad de seguir por Twitter, hablaba de un hashtag que decía malas noticias, ¿no? Entonces, el último informe de la FAO creo que en ese sentido es bien aleccionador, y yo solamente quería como hacer 3 entradas al tema, ¿no? El tema de la data, el tema de acceso y la urgencia de las políticas públicas, ¿no? Julio hablaba y decía de que era la primera vez que en América Latina había habido un retroceso, ¿no? Y estamos hablando de que el informe de 2017 de la FAO habla de un retroceso a nivel de la región en términos del incremento de algunos de los indicadores que tienen que ver con el tema del hambre. Si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo importante de lucha contra el hambre, y América Latina es un continente ejemplar, sin embargo, ese esfuerzo que se ha realizado pues hoy está en riesgo, y América del Sur es uno de los continentes que muestra eso, ¿no? Y los datos del informe 2007 de la FAO muestran que la prevalencia de la superalimentación aumentó del 5% del 2015 al 5.6% en el 2016. Yo creo que entonces es importante mencionar que, si bien es cierto han habido avances, el tema del reto de vencer el hambre y entender a la alimentación no como una dádiva, sino como un derecho, es todavía un reto vigente para nuestras sociedades, y es un reto que creo que además va a marcar la agenda del futuro. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿no? Hace mucho tiempo hablábamos, quienes hemos estado de cerca en el tema de salud alimentaria, solamente del tema de desnutrición, ¿no? Pero hoy vemos, y de hecho la presentación del colega de la OPS lo ha mostrado, de 2 caras de una misma moneda, ¿no? Todo el tema de desnutrición, pero también todo el tema de obesidad, con impacto en poblaciones vulnerables, especialmente en mujeres y especialmente población rural, agudizada, como lo hemos visto, por los eventos climáticos, ¿no? Por el consumo de dietas altas en sodio y azúcar, pero también con un tema que creo que hoy es clave en términos del abordaje de políticas públicas en seguridad alimentaria, que es todo el tema de desigualdad de ingresos para adquirir alimentos saludables. O sea, estamos hablando también de un tema de acceso a la alimentación, ¿no? Y para ello Oxfam está trabajando muchísimo, presentando y haciendo investigaciones sobre la desigualdad. La desigualdad, que hoy es un tema que viene planteado desde organizaciones de la sociedad civil, pero como también de organizaciones como la CEPAL, que hablan y plantean de si es que el modelo de desarrollo económico que estamos teniendo
es el modelo que nos va a llevar realmente a lo que la colega que me antecedía decía, al desarrollo, ¿no? Y la desigualdad es una realidad que Interpel, ayer Oxfam ha lanzado en Brasil algunos datos de sus informes. De hecho, hay un esfuerzo muy grande por construir data que hable de esta realidad. Y en el informe Privilegios que niegan derechos, lanzado hace 2 años a nivel regional, para América Latina encontramos que en el año 2002 el 44% de la población de la región era pobre. En el 2012 lo era tan solo el 28%. Hay una disminución de cerca de 61 millones de personas y han habido avances importantes. Lo mismo pasa con el trabajo que se ha hecho de promoción para que las mujeres puedan acceder a ingresos. La disminución es importante entre el 2002 y el 2012, de 42% a 32%. Sin embargo, un tema que llama la atención es el tema de la riqueza, y en el 2014 el 10% más rico de la región acumulaba el 71% de la riqueza del patrimonio. El 10% más rico de la región acumulaba el 71% de la riqueza y el patrimonio. Lo repito porque es un dato que debe llamarnos muchísimo la atención. El 70% de la población pobre apenas logró acumular un 10% de la riqueza. Esos son los datos de desigualdad en la región, son los datos que interpelan. Y el índice de Gini para la región es 0.89% en el año 2014. El índice de Gini más alto comparado con otras regiones, África, Asia, Europa. Los logros que se han tenido son muy buenos, pero son frágiles y aún son insuficientes. Las brechas que existen entre las poblaciones son reales, existen y son intolerables, ¿no? Este es uno de los datos, creo que es una de las entradas y aspectos que tiene que abordarse cuando uno discute la problemática sobre las políticas públicas en seguridad alimentaria a nivel de la región y los países. Perú es una muestra de ellos. Trabajé los datos en Perú, pero en el informe existen datos de todos los países sobre desigualdad en América Latina, y ahí nos muestran igualmente la data de pobreza. Nos hablan de la pobreza rural, más de la mitad de las personas pobres viven en áreas rurales. La pobreza multidimensional, en el Perú en el año 2012 estamos hablando de 37%. 40% de la población es PEA vulnerable, sus ingresos oscilan entre 4 y 10 dólares diarios. Y así, ¿no? Datos que hablan de la presencia de la desigualdad, de los fenómenos de desigualdad en las sociedades de América Latina. Yo hace unos días vi esta información que me pareció interesante, trabajada por GRADE, que como saben es una organización que aborda el tema, porque estaba tratando de encontrar cuál es la conexión entre desigualdad y seguridad alimentaria. ¿Existe una conexión? ¿No existe una conexión? Y creo que el cuadro es bastante ilustrativo, ¿no? Composición de gasto per cápita de los hogares, según Decides, quienes menores ingresos tienen son quienes más gastan en alimentación, ¿no? O sea, ahí está la brecha. Entonces, creo que muestra la fragilidad que tienen poblaciones que tienen menores ingresos para acceder a una alimentación sana, saludable, que evite la epidemia de obesidad que hoy existe a nivel de la región. Entonces, ¿cuáles para mí pueden ser las pistas de política pública, ¿no? Porque cuando discutimos el tema de seguridad alimentaria, a veces siempre ha habido un sesgo del abordaje desde el tema de disponibilidad, desde el tema de agricultura familiar, desde el tema de que sí, es un sector clave, promueve el 60% de los alimentos que consumimos en las ciudades. Pero el tema de seguridad alimentaria es un tema que plantea una agenda mucho más amplia y plantea en el fondo, creo yo, un debate y una discusión sobre un modelo de desarrollo que queremos implementar. Entonces, las posibles pistas de política pública podrían estar alrededor de empleo, políticas
que aseguren el empleo, que aseguren ingresos como vehículos para mejorar las condiciones de vida, protección social para disminuir la vulnerabilidad de las personas más pobres en los distintos ciclos de vida, evidencia en el marco de la medición de la desigualdad, ¿no? Que permita una implementación adecuada de políticas públicas y su impacto en las mujeres, diversificación productiva. Es muy bueno que la FAO ya lo esté diciendo también, organismos como la CEPAL, que la fragilidad que hoy hay en América Latina para mantener y sostener los logros que se han tenido en el avance de la lucha contra el hambre están muy vinculados a la crisis que hoy existe, económica que hoy existe a nivel de la región. Todos sabemos que en nuestros países, y la colega que me antecedió lo presentó también, hay un tema de apuesta por un modelo agroexportador extractivista, hay un tema de concentración de la propiedad de la tierra, que son temas que impactan en el desarrollo, ¿no? Y finalmente todo el tema de defensa y desarrollo de los territorios. Es clave implementar estrategias que permitan y promuevan el desarrollo de los territorios, aquellos que están especialmente marcados por la desigualdad. Javier Escobar acaba de lanzar hace unas 3 semanas un libro sobre desigualdad territorial en América Latina, trabajado con otros colegas de REMIX, que creo es muy interesante identificar cuáles son esos territorios que son bolsones de pobreza en cada uno de los países. Finalmente, creo que es importante la asignación presupuestal para promoción de la agricultura familiar, el reconocimiento del rol productivo de las mujeres rurales, las grandes ausentes en esta discusión sobre políticas públicas. Existe el Plan América Latina sin hambre del 2025, un compromiso de todos los gobiernos de la región, de la CELAC, que debe ser implementado. Y finalmente, creo que un aspecto importante es el fortalecimiento del trabajo como organizaciones de la sociedad civil. Hablamos mucho de organización, de que la sociedad rural es impactada. Esa sociedad rural tiene representantes, tiene organizaciones, los cuales deben participar en el trabajo de diseño de políticas públicas. Yo quería terminar mi presentación con una frase que yo, Julio, me regué al momento que estaba haciendo la presentación en el taller, cuando hablamos de alimentación saludable, ¿no? Y él preguntó, bueno, una caloría de frutas es 58% más cara que una de refrescos. Si eso es así, ¿cómo podemos hablar de alimentación sana, saludable? ¿Cómo? ¿No? Entonces, creo que el gran reto es ahora, y creo que Julio lo dice muy bien, cómo conciliamos sistemas alimentarios saludables con pobreza, y yo le agregaría con desigualdad. O sea, y este aspecto para quienes trabajamos sobre alimentaria desde el área rural, desde el área de salud, desde las distintas áreas, si no somos conscientes que existe un problema, no podemos permitirle a la gente que compre alimentos sanos cuando no tiene plata para hacerlo. No, para mí ese tema creo que es un tema que hay que mirar en el marco de la reflexión de las políticas públicas en seguridad alimentaria a nivel de la región. Gracias.